todas las personas practican el Ho'oponopono o practican cualquier otra espiritualidad, no importa. Vamos, yo acá porque estamos hablando del Ho'oponopono. Para obtener alguna cosa. Y querer obtener alguna cosa, o sea, ser espiritual, o practicar el perdón, o limpiar, o hacer lo que sea, para obtener una cosa, también es un programa. O sea, es una memoria. Se llama el tengo que. Tengo que hacer esto para que pase esto. Ya estoy atrapado en la Matrix otra vez, porque yo lo estoy haciendo para que pase eso. Y después resulta que eso no me pasa, entonces digo, esta espiritualidad no funciona. Dios no existe. O no sé cuántas cosas decimos, ¿no? O soy una basura, debo ser yo la basofia equivocada, porque el ego nos lleva para muchas partes, ¿no? Bueno, demos caña, siempre por algún lado sale la cosa. Ahora, si yo me doy cuenta que tengo que perdonar, o limpiar, o sanar, o llámenle como quieran, o estar abierto para estar en el aquí y en el ahora, y que el milagro solo puede suceder ahora. Hasta el mismo curso de milagros lo dice, el perdón sucede ahora, el milagro sucede ahora. Bien, el poder es ahora, el premio es ahora, todo es ahora. Dice acá el autor, ¿no? No conozco realmente a nadie en el aquí y en el ahora que pueda experimentarse todo el tiempo así, ¿no? Entonces le empieza a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la herramienta que todos ya sabemos, la más conocida del Ho'oponopono, es repetir las 4 frases, que hoy en día también dicen que no es necesario las 4 frases, con repetir gracias solamente ya está. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué funcionan? ¿No? Y bueno, hay muchas teorías, ¿no? Por eso el doctor Len dice que, bueno, que no sirve de nada preguntarse de dónde salió esto, de dónde vino. Porque fíjense que nosotros también tenemos un problema ahí. Pero ¿y esto de dónde vino? ¿Quién lo dijo? A ver, ¿qué fundamento científico empírico hay de que esto realmente es así? Bueno, cuando estamos atrapados en esas dudas, lo mejor es ponerlo en práctica nosotros mismos. Entonces yo me pongo a practicar la cosa, lo que sea. Y ahí, en la experiencia de la cosa que estoy practicando, si veo que a mí me funciona, es que funciona. No esperen que le funcione a todos. No, es que yo tengo que sentir que me funciona a mí. Porque yo soy el que experimenta. No puedo estar esperando a ver si funciona para todo el mundo. No, olvídense porque eso no es posible. Entonces ahí me voy a dar cuenta si funciona o no. No me dejo llevar por lo que me dice Pepe, Manuela o Jacinto, porque a ellos les fue bien. No, tiene que ser lo que es para mí. Como dice Byron Katie, todo sucede para ti, no a ti. Para ti, para ti. Si cambiáramos ahí eso, van a ver qué diferencia que hay, ¿eh? Entonces, dice el doctor Len, muchas personas repiten las palabras, ¿no? Y se quejan porque lo hacen para sanarse a sí mismos y dicen, ay, esto no me da resultado, porque yo lo estoy practicando para, qué sé yo, que me desaparezca tal enfermedad y no se me va. Entonces, como no se me va, no sirve. Así practicamos todos nosotros aquí, ¿eh? Cualquier cosa, porque estamos atrapados en programas. Y hasta que no descubramos eso, que estamos ahí, no podemos avanzar, porque es que justamente lo que impide el avance es justamente eso, ¿no? ¿Y por qué funcionan?, le preguntan al doctor Len. Podría ser simplemente el hecho de creer. El placebo es poderoso. Y fíjense que esto del efecto placebo, ¿no? Es se ve en muchas espiritualidades, ¿no? Esto del placebo. Hasta en la medicina se habla del placebo. De que me dicen que tal cosa me va a producir tal efecto, entonces yo me la tomo y parece que me cura. Unido a la famosa historia del doctor Len en el pabellón del hospital, que ayudó a sanar a todos los enfermos, ¿no? Muchas personas creen que como eso sucedió, estas palabras tienen poderes mágicos. Y realmente cuando los que hemos incursionado en el Ho'oponopono como primer pasito hacia la espiritualidad, bueno, capaz que antes leímos libros de autoayuda, pero comenzamos con esta práctica, claro,
teníamos como una cierta esperanza, porque decíamos, pero si el doctor Len pudo curar a todos esos locos se curaron y salieron del hospital y el hospital se cerró, debe ser fabulósico esto. A mí también me va a dar resultados y yo me voy a curar. Bueno, voy a curar a todos los míos, que están todos estos locos alrededor mío, ¿no? O sea, todo esto que creemos. Bien, entonces le atribuyen a las frases poderes mágicos. No podemos pasar por alto la posibilidad de que las palabras tengan algo mágico en sí, dice el doctor Len. Pero si el poder procede de tu convicción en ellas o del hecho de decirlas independientemente de lo que creas, eso nadie puede decirlo con seguridad. Lo importante es darme cuenta que no es que porque la palabra en sí, porque por ejemplo, ¿no? Yo lo que he descubierto, ¿no? Que lo que nos ayuda el Ho'oponopono, ¿no? Es primero mantenernos en el aquí, en el ahora, porque es que para la mente empieza a pensar pavadas, ¿no? Como siempre, está todo el tiempo pensando cualquier cosa, y comienzo a repetir gracias, gracias, y también eso me pone en un estado interno de gratitud, que es también un estado de receptividad y de apertura. Por eso también funciona que va a cambiar mi estado anímico, mi percepción del mundo. Fíjense en que hasta el curso de milagros lo dice, que el milagro es un cambio de percepción. No intentes cambiar el mundo, cambia de mentalidad acerca de él. Y estamos todo el tiempo queriendo cambiar el mundo, ¿no? Bien. Entonces, las 4 frases son palabras desencadenantes de un proceso más largo. Por ejemplo, y vamos a hacer un repaso de lo que significa cada frase. Lo siento. Que ya otra vez estuvimos hablando un poco, pero acá hay una explicación un poco más. Cuando yo digo lo siento, no es que estoy diciendo lo siento, qué pecadora que soy una basofia, no es ese lo siento. Lo siento por cualquier programa que haya en mi interior que generó este evento, ¿no? Por eso el Ho'oponopono es lo siento por aquello que hay en mí que ha creado esto. Pero no es que he creado que... ¡Ay, apareció un mono! ¡Ay, lo siento por aquello que hay en mí que creó este mono que ahora está acá en este lugar! No se refiere a ese tipo de creación. Por favor. No. Que ha creado, que ha generado este sentir interno, esta reacción. Eso es lo que estamos sanando. Entonces, el programa que hay en mí es el que provoca que yo reaccione así. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Que yo tengo un programa que dice, ¿no? No sé, la vecina de enfrente es muy mentirosa, ¿no? Bueno, y yo ya estoy convencida que cada vez que la veo a la vecina de enfrente me viene ese programa. Ahí viene la mentirosa, ya me va a venir con una mentira. Ya me la va a dar esta. Bueno, eso es lo que estoy diciéndole, lo siento. A que me dé cuenta que es lo que yo, por más que le vamos a suponer que en verdad la vecina sea mentirosa, no vamos a lograr que la vecina deje de ser mentirosa. Lo que vamos a lograr es que yo ya cuando la vea no voy a sentir ese rechazo, no voy a rechazar el amor, porque rechazar a los otros es rechazar el amor en mí. Eso es lo que tenemos que comprender, por eso no podemos amar a Dios. Nos contamos que lo amamos, porque es que nos sentimos separados. ¿Entienden? Es interno. Interno. No tiene nada que ver con lo externo. En lo externo, bueno, haremos lo que podemos. Pero en lo interno, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Bien. Cuando digo por favor, perdóname, estoy diciendo perdona el hecho de que yo sea inconsciente de mis propios procesos de pensamiento. No estoy diciendo que se me perdone a mí como persona por ser inicuo, impío y maltrecho. No. Estoy pidiendo, por favor, perdona el hecho de que yo sea inconsciente de mis propios procesos de pensamiento. Cuando digo gracias, estoy queriendo decir gracias por liberar este programa en mí. Y cuando digo te amo, estoy volviendo a la fuente. O sea, estoy
otra vez abierto, receptivo, como decía este autor recién, ¿no? Fluyendo toda esa energía de vida dentro de mí, sé quién soy, ¿bien? Entonces la pizarra se vacía.